Aún recuerdo el sonido. No el impacto, ni los gritos, sino ese chasquido seco y definitivo del ascensor cediendo. Fue un instante. Un segundo antes, estaba debajo del coche, ajustando algo en la suspensión. Al siguiente, un peso aplastante me clavó en el suelo. El aire abandonó mis pulmones al instante, y el dolor llegó poco después, en una ola caliente y punzante que me subió por las piernas y se extendió por todo el cuerpo. Grité. No porque quisiera, sino porque era lo único que mi cuerpo podía hacer. Mis compañeros vinieron corriendo, con las manos temblorosas mientras intentaban quitarme el coche de encima. Vi cómo se les ponía la cara blanca. Vi el horror en sus ojos antes de sentir que la inconsciencia me hundía. Me desperté en el hospital, aturdido por la medicación, con mi mujer cogiéndome de la mano y mi hija acurrucada en una silla. No necesitaba que nadie me dijera nada. El peso vacío bajo mi cintura ya me daba todas las respuestas. Aún así, cuando entró el médico, su mirada compasiva me golpeó más fuerte que cualquier palabra. Nunca volverás a caminar. Esas fueron las palabras exactas. Sencillas, crueles, definitivas. Quería gritar, maldecir, romper algo, pero no hice nada. Me quedé allí, mirando al techo, intentando encontrar alguna parte de mí que aún tuviera sentido. Los primeros días intenté aferrarme a la esperanza de que los médicos estuvieran equivocados. Quizá era solo la hinchazón, quizá necesitaba más tiempo. Pero a medida que pasaban las semanas y mis piernas seguían muertas, esa esperanza se convirtió en un peso insoportable. Cada sesión de fisioterapia era un recordatorio de lo que había perdido. Cada visita de los amigos del trabajo me hacía sentir menos hombre. Mi mujer intentaba animarme diciéndome que la vida continuaría, pero ¿cómo podía creerlo? Ni siquiera podía ir al baño sin ayuda. Con el tiempo, dejé de intentarlo. Dejé de hablar, dejé de mirar a mi hija a los ojos. Sentí cómo me miraba, como si ya no me reconociera. Y no podía culparla porque yo tampoco me reconocía. Mi casa, que antes era mi refugio, ahora parecía una prisión. El sofá era mi celda, la silla de ruedas mis cadenas. La frustración se convirtió en rabia, y la rabia en algo aún peor. Rendirme. Fue entonces cuando empecé a beber. Al principio, solo un vaso antes de acostarme, para desconectar. Luego una por la mañana, otra por la tarde, hasta que se convirtió en un ciclo. El alcohol hacía que todo pareciera un poco más distante, un poco menos real. Mi mujer discutía diciendo que me estaba hundiendo, pero yo solo podía pensar que ya estaba tocando fondo. ¿Qué más había para hundirse? Las facturas empezaron a amontonarse. Las miradas compasivas de los vecinos pesaban como el plomo. Evitaba cualquier espejo porque odiaba ver en lo que me había convertido. Luego llegó la visita de don Ezequiel. Casi no le reconocí cuando llamó a la puerta. Un antiguo cliente de mi época de trabajo, un hombre de voz suave y maneras tranquilas. Se sentó frente a mí sin pedir permiso y empezó a hablar. Me dijo que él también había tenido un accidente, que también había perdido las ganas de seguir adelante, pero lo que dijo después se me quedó grabado en la cabeza durante días. La vida no se acaba cuando pierdes algo, se acaba cuando dejas de intentarlo. No dije nada en ese momento. Me quedé allí, mirando a la pared, esperando a que se fuera, pero esas palabras no salían de mi cabeza. Quería odiarle por decir algo tan simple, tan obvio, como si fuera fácil, como si levantarse por la mañana no fuera una lucha, como si mirar a mi hija sin sentir vergüenza no fuera imposible. Pero por mucho que intentara ignorarlo, algo dentro de mí no me lo permitía. Y entonces llegó aquella noche. Era tarde, la casa estaba a oscuras, y yo estaba sentado en el sofá con una botella casi vacía a mi lado. El silencio flotaba en el aire, sofocante. Me volví para beber otro sorbo, y en el reflejo de la ventana vi a mi hija de pie en el pasillo. No dijo nada. No lo necesitaba. La forma en que me miró, con los ojos llenos de lágrimas, me golpeó más fuerte que cualquier palabra. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo estaba perdiendo todo. No solo mis piernas, no solo mi trabajo, estaba perdiendo a mi familia. Esa mañana dejé la botella y lloré como no había llorado desde el accidente. Un llanto pesado y desesperado, de los que salen de lo más profundo de mi ser. Quería desaparecer, quería huir de mí misma, pero no era posible. Por primera vez me di cuenta de que nadie iba a salvarme. Si no hacía algo, no quedaría nada de mí. Al día siguiente, con las manos temblorosas y la cabeza palpitante, miré a mi mujer y le dije, con la voz más débil que jamás había salido de mi boca, «Ayúdame». Ella no respondió de inmediato. Se limitó a mirarme, evaluando si lo decía en serio. Luego, sin decir nada, asintió.
La rehabilitación fue un infierno. Mi cuerpo parecía haber olvidado cómo moverse. Cada ejercicio era una batalla contra el dolor, contra mi propia mente, que me gritaba que me rindiera, pero, de algún modo, seguí adelante. Mi mujer estuvo ahí en todo momento, cogiéndome de la mano cuando temblaba de agotamiento. Mi hija fue recuperándose poco a poco. Al principio se quedaba mirando. Un día, sin que me lo esperara, me dio un dibujo. Era yo, de pie, con ella a mi lado. Se me estrujó el corazón. No me atreví a decirle que tal vez nunca lo haría. Pasaron los días y, a pesar de las dificultades, empecé a notar la diferencia. Las sesiones de fisioterapia, que antes me parecían una tortura, empezaron a tener sentido. Mis piernas, aún lejos de ser lo que eran, reaccionaban. No era una cura mágica ni un milagro, pero era un progreso. Cuando pude mover el pie por primera vez, fue como si el mundo se hubiera detenido por un segundo. Por supuesto, fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero para mí lo fue todo. Cada victoria, por pequeña que fuera, me daba una motivación que creía haber perdido. Pero no fue fácil. A cada paso, el dolor me recordaba lo que había perdido, lo lejos que estaba de lo que había sido. La frustración venía en oleadas, y a veces sentía que no valía la pena continuar. En esos momentos, lo que me retenía era lo que me había dicho don Ezequiel. Me encontraba repitiendo sus palabras en voz baja. La vida no se acaba cuando se pierde algo, se acaba cuando dejamos de intentarlo. Y me aferré a eso, no porque lo creyera ciegamente, sino porque, en ese momento, ya no me quedaba nada. O lo intentaba, o me hundiría para siempre. Pasó el tiempo, y cada día veía reconstituirse un poco más de mi antigua vida, pero de otra manera. No iba a volver a ser el hombre que era antes, y no quería. El esfuerzo que estaba poniendo en cada movimiento me enseñó a valorar lo que tenía, lo que era realmente importante, pero no fue un cambio repentino. No, fue gradual. Poco a poco, empecé a levantarme de la silla de ruedas sin ayuda, con los músculos todavía temblorosos, pero con la sensación de estar recuperando una parte de mí misma. Cuando di mis primeros pasos, pude sentir algo más que alivio físico. Sentí que por fin veía la luz al final del túnel. Fue un proceso largo. Mucha gente lo dudaba. Algunos incluso me llamaron loca por intentarlo. Nunca caminarás como antes, me decían, como si tuviera que aceptarlo de una vez por todas. Pero seguí adelante, incluso cuando no tenía a nadie a mi lado que me apoyara, incluso cuando los médicos me decían que estaba aplazando lo inevitable. En el fondo, sabía que la mayor batalla que tenía que ganar no era contra las limitaciones de mi cuerpo, sino contra mis propias dudas. Y poco a poco, con cada paso, gané. Lo más extraño de todo fue darme cuenta de que la recuperación no era solo corporal. Por supuesto, mi cuerpo se estaba recuperando de una forma que nunca imaginé posible, pero el mayor milagro fue lo que ocurrió en mi interior. Mi mente, que antes estaba completamente dominada por el dolor y la ira, empezó a cambiar. Aprendí a desafiarme a mí misma, a no ceder a la tentación de rendirme. No estaba segura de qué era lo que me hacía seguir adelante. Tal vez fuera el amor por mi familia. Tal vez fuera el recuerdo de quién era antes de que todo ocurriera. O tal vez fuera simplemente el deseo de demostrarme a mí misma que la vida no me había vencido. El año pasó más rápido de lo que esperaba. Cuando miré atrás, vi que las cosas estaban cambiando. No solo mi cuerpo, sino mi visión de la vida. Volví a hacer cosas sencillas que nunca pensé que volvería a hacer. Ducharme sin ayuda, salir a pasear con mi mujer, dar un fuerte abrazo a mi hija. Ya no eran gestos automáticos, sino logros. Y cada uno de ellos me hacía sentir más fuerte, más completo, más yo. El hombre que había sido en el pasado nunca volvería, pero el que tenía delante era alguien que, por frágil que fuera, había renacido de sus cenizas. Llegó el día en que, tras muchos intentos y tropiezos, conseguí valerme por mí mismo. No fue un gran logro, no fue una gran victoria ante el mundo, pero para mí lo fue todo. Me levanté, con las piernas temblorosas y el corazón acelerado, y di mis primeros pasos, tan lentos como inseguros. Pero cuando di ese primer paso, sentí algo que no podría describir. Fue como si el peso del mundo se hubiera disipado, como si una parte de mí que se había perdido hubiera vuelto por fin. No pude evitarlo. Sentí un nudo en la garganta y se me humedecieron los ojos. Sabía que, de algún modo, había ganado. No el accidente, ni el dolor físico, sino la desconfianza que tenía en mí misma. Miré a mi mujer y a mi hija, que estaban a mi lado, y vi el orgullo en sus ojos. Ya no tenía que demostrar nada a nadie.
Ya no tenía que demostrar que podía andar como antes, ni que volvería a ser el hombre que fui. Ya había conquistado lo más importante, mi fe en mí mismo, mi voluntad de seguir adelante. Ese fue para mí el verdadero triunfo. No era el fin del dolor, sino la aceptación de que ahora formaba parte de mí, y que, a pesar de todo, seguía aquí, seguía intentándolo. Hoy, cuando miro atrás y veo lo lejos que he llegado, me cuesta creer que aquel hombre frágil y derrotado siga siendo yo. No voy a mentir, no fue un camino fácil, e incluso ahora, mientras escribo esto, sé que algunas de las cicatrices nunca desaparecerán. Mi vida nunca será la misma. He aprendido que no hay vuelta atrás de lo que hemos perdido. Lo único que tenemos es el ahora y la oportunidad de hacer algo con él. Y en mi caso, la oportunidad de seguir adelante. Sé que la gente que me rodea me sigue mirando con una mezcla de admiración y compasión, pero también respeto. Y eso, para mí, vale más que cualquier otra cosa. A veces me pregunto cómo habría sido si me hubiera rendido entonces, si hubiera aceptado el dolor como el final. Pero, sinceramente, ni siquiera quiero saberlo. Lo único que sé es que el hombre que creía que se había ido, el hombre que creía que nunca volvería a luchar, está aquí. Y ahora, con la certeza de que la mayor batalla fue contra mi propia desesperanza, sé que nunca más dejaré que la vida me derrote. Lo que empezó como un final resultó ser mi última oportunidad. Y esta vez no voy a desperdiciarla. Hoy sigo luchando. No voy a mentir. Hay días en los que vuelve el dolor, tanto físico como emocional. Pero lo que ha cambiado es que ahora sé cómo afrontarlo. Sé que puedo mirar mis cicatrices y ver en ellas no un signo de derrota, sino un recordatorio de que he sobrevivido. Cada paso que doy es un logro, por pequeño que sea. Cada sonrisa de mi hija, cada fuerte abrazo de mi mujer, me recuerdan lo que realmente importa. Y lo que es más importante, que aún hay vida en mí, incluso en las partes rotas. Sé que algún día quedará atrás. Los recuerdos serán menos dolorosos. Las cicatrices irán desapareciendo poco a poco. Pero lo que nunca me abandonará es la lección que he aprendido. La vida no termina cuando pierdes algo. Se acaba cuando dejas de intentarlo. Y después de todo lo que he pasado, nunca dejaré de intentarlo. Esta ha sido la última oportunidad que me ha dado la vida para comprender el verdadero valor de la lucha. Y no voy a desperdiciar esa oportunidad.